Listo. Semanas afrontamos uno de los picos más altos de contagio desde que empezó el mes de mayo. En los reportes diarios hablan de más de 500 contagiados. Las muertes son las más altas desde que en marzo se registró el primer caso en Colombia. Y hay preocupación en los cesarenses, hay preocupación en el país, porque en las redes sociales circula mucha información, en los medios circula también información acerca de cómo atender o trabajar la pandemia a un paciente, un amigo, y por eso nosotros, el diario El Pilón se dio a la tarea de traer a dos profesionales que han estado en la primera línea atendiendo los casos de COVID-19, atendiendo a los pacientes, y hoy hablaremos con ellos y les invito a que estén atentos, a que estén conectados, y si tienen alguna pregunta, si alguno de los que están conectados aquí tiene alguna pregunta sobre algo en particular acerca del COVID-19, puede realizarla en los comentarios. Estaremos siguiendo cada uno de los comentarios y preguntándole a los doctores para responderles. Bueno, quisiera que empezáramos en estos momentos. En el Cesar hay se han presentado más de 62,000 casos de COVID-19. Han muerto más de 1,600 personas, pero aún desconocemos muchas cosas. Por eso yo quisiera preguntarle al doctor Douglas Amaya, y es, muchas personas se preguntan, ¿qué hacer, doctor Douglas, si una persona en mi círculo familiar, de mi casa, resulta positivo? ¿Qué medidas debo tomar? Bueno, buenas noches, David, y buenas noches para toda la audiencia del Pilón que nos acompaña en esta noche. Efectivamente, esta tercera ola o este tercer pico de la pandemia que llevamos viviendo desde el año pasado por el SARS-CoV-2 o COVID-19 ha golpeado con una mayor contundencia en este tercer pico. ¿Qué hacer cuando una persona de mi núcleo familiar sale infectada? Lo más importante es el aislamiento de esa persona. Todo el equipo familiar, todo el núcleo familiar que ha tenido contacto con esa persona que salió positiva, debería de también realizarse una prueba de PCR-RT, que es la prueba gold estándar para poder diagnosticar y la que hace el diagnóstico de COVID-19. Asimismo, esa persona que sale positiva debe aislarse por un tiempo de 10 días si presenta síntomas, y si no presenta síntomas debe de aislarse por un periodo de 14 días. Si esa persona presenta síntomas de severidad, debería ir a una institución de prestadora de servicio, a una clínica o un hospital más cercano. Importante lo que nos dice de los tiempos, doctor Douglas. Nos hace el favor y lo repite. Usted nos hablaba de que una persona 10 días, otra persona 14 días, y en el caso de la severidad, asistir a una clínica. Sí, así es. Aproximadamente el 80% de los pacientes que tienen COVID no requieren hospitalización. Y de ese porcentaje hay unos pacientes que van a presentar síntomas dados por dificultad respiratoria, pueden tener tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Esos pacientes que presentan síntomas deben de aislarse por 14 días. Los pacientes, por 10 días, los pacientes que no presentan síntomas, que su prueba es positiva, pero que no hacen fiebre, no hacen cefalea, no hacen malestar general, deben de estar aislados por 14 días. Claro, claro. Importante ese tema, porque muchas veces tenemos dudas cuánto tiempo debemos estar encerrados en nuestra casa. Bueno, yo quisiera que el doctor Carlos Quiñones nos contara, y es cómo evitar, una vez que nos hicimos las pruebas todo en el círculo,
¿Cómo evitar que atendiendo al paciente, a nuestro familiar, a nuestro amigo, todos resultemos positivos? ¿Cómo atenderlo y evitar que todos resultemos positivos para COVID-19? Ahí, ¿me escuchas? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la Señor. invitación, Davis. Gracias, doctor Douglas Amaya, también por la invitación. Muchas gracias a toda la audiencia por estar acá. Mi nombre es Carlos Alfonso Quiñones, yo soy médico especialista en medicina interna y cuidado crítico. Estoy al frente de unidades de cuidado intensivo COVID desde abril del año pasado. Apenas inició el pico de la pandemia, abrimos unidades de cuidado intensivo respiratorios y desde entonces estoy atendiendo pacientes con COVID. Cabe resaltar que no soy experto en COVID, pero tengo una experiencia en atención, más de 1000 pacientes respiratorios positivos para COVID-19. Cuando alguien de nuestro núcleo familiar sale positivo, lo importante es que todos hagamos uso del tapabocas y que esa persona que está en nuestro núcleo se aísle en una habitación y esté por lo menos a 2 metros de distancia de un familiar a otro, 2 metros de distancia, y tenga siempre su mascarilla cubriendo la nariz y la boca. ¿Ok? Eso sería una de las medidas importantes dentro de la casa para que los demás no salgan positivos. Siempre mantenerse aislado en una habitación que tenga bastante entrada de aire. Es importante que esa habitación sea ventanas abiertas para que fluya bastante el oxígeno y que esa persona se aísle, que sus elementos de cocina sean solamente para él, que el baño solamente sea para él, y cuando salga a la habitación siempre tenga la mascarilla puesta y los demás personas que hacen parte del núcleo familiar también tengan su mascarilla puesta. La ventilación, doctor Carlos, la ventilación es importante. Doctor Carlos Quiñones, nos hablaba usted de la ventilación en el cuarto de la persona. Sí, claro. Indudablemente, recuerda que uno de los problemas que llega al empeoramiento de los pacientes o a un mal desenlace de los pacientes que se infectan por el COVID-19 es la patología pulmonar. Entonces, siempre tener un ambiente donde sea bastante abierta y que tenga mucha ventilación es importante para que esta persona no tenga necesidad de oxígeno, y una habitación cerrada que haya poco oxígeno pues va a complicar la situación. Pregunta una usuaria, doctor Carlos, si el aire se puede encender. ¿Se puede encender el aire o el abanico esa persona? Si ese aire acondicionado es solamente de su habitación, claro que sí lo puede utilizar. No hay ningún mito acerca de si puedo prender el aire o estar con el aire apagado, o si puedo tener el ventilador encendido. Claro que sí. No hay nada. Ahora, si tú tienes un aire acondicionado central en la habitación y ese aire circula en toda la casa, lo importante es que ese aire esté apagado para esa habitación. Claro, sí, señor. Doctor Douglas, una pregunta. ¿Y si la persona tiene síntomas, si la persona tiene problemas respiratorios, el aire y el abanico son recomendados? Como le dice el doctor Quiñones, no hay ninguna contraindicación para que el aire o el abanico esté encendido. No hay ninguna contraindicación para eso, ¿ya? Sin embargo, toda paciente que tenga síntomas respiratorios, lo importante es su aislamiento. Y como dice el doctor, estar en una habitación cerrada, que tenga exclusividad para esa persona y no comparta ese medio con otras personas, y siempre y cuando el aire sea solo y exclusivo para esa habitación. No podemos estar en un aire compartido, aires centrales donde hayan varios ductos de aire para llevar aire acondicionado a toda la casa o en una oficina. No se puede, no se permite. Entonces, no hay ninguna contraindicación en estos momentos para que una persona esté o no esté en el aire.
Eso no se ha demostrado si hay algún beneficio para eso. Entonces, ¿puede la persona prender el aire siempre y cuando sea en un lugar más cerrado en el cual no se tenga contacto con los otros familiares? Igual preguntaba, invito a todos nuestros usuarios, vamos a ir leyendo cada una de las preguntas en orden. Igual preguntaba una de las compañeras, doctor Douglas, y es que si un niño, un bebé de 1 o 2 años no presenta COVID, no presenta síntomas, pero resultó positivo, ¿es bueno medicarlo o darle algún medicamento? ¿Qué se recomienda? Con respecto a la medicación para pacientes que son positivos y que no presentan síntomas, no hay ninguna indicación de medicamento, y sobre todo en los niños. Es importante de que siempre y cuando haya sintomatología se consulte al pediatra o al hospital o a la clínica para que sea valorado por un pediatra en el caso de los niños, y de acuerdo a la sintomatología se indican medicamentos y de acuerdo, por supuesto, a la gravedad de los pacientes. Hay que tener en cuenta siempre de que no todos los pacientes requieren hospitalización. Solo aproximadamente entre un 10-15% de los pacientes con COVID requiere hospitalización, y de eso solamente un 5% al 8% va a requerir hospitalización en unidades de cuidados intensivos, lo que significa que la gran mayoría de los pacientes se van a manejar de manera ambulatoria. Pero sí hay que tener especial cuidado con la automedicación y sobre todo en los niños. Excelente. Doctor Carlos, y justo pregunta uno de los usuarios, y una de las preguntas estratégicas que siempre se han hecho las personas desde que inició la pandemia es, ¿cómo diferencio yo una gripa del COVID-19? Los síntomas, mejor dicho, la solución es la prueba, pero ¿cómo diferencio yo los síntomas del COVID a los síntomas de una gripa común? No hay ninguna forma de cómo diferenciarla. Recuerda que es un virus, y la gripa también es producida por un virus. Es un virus de influenza. Los síntomas parecidos a una gripa. La misma salida de mosquito por la nariz, que llamamos nosotros rinorrea, la rasquiña en los ojos, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, los dolores articulares, el malestar general, típico de una infección por influenza. El gol estándar del diagnóstico, como estamos en la pandemia, toda aquella persona que tenga los síntomas, hay que hacerle la prueba, porque hay virus, el virus está en todas las partes. Ya tenemos una zona, en Colombia ya el virus en todas las, antes decíamos Bogotá, es una área donde el virus está en todas partes, no podemos ir a Bogotá. Hay sitios en Colombia donde no está el virus y en ese sitio no había aislamiento. Ya en Colombia hay circulación viral en todas partes, así que todas las personas que están escuchando esta entrevista, que están escuchando este evento, todas las personas que se encuentren con síntomas respiratorios tienen que hacerse la prueba para que puedan hacer el diagnóstico diferencial entre una gripa común y COVID-19. Es lo más recomendable, realizarse la prueba, porque, y más en una época, y más en este momento que vivimos, doctor Douglas, es lo más recomendable realizarse la prueba porque está esparcido el virus. Casi todos conocemos amigos, familiares que están positivos en estos momentos, con más de 500 casos diarios. Claro, por supuesto. Ahorita hay una circulación viral muy alta y cualquier persona, hasta que no se demuestre lo contrario, puede ser positiva y no tener ninguna sintomatología respiratoria. Hemos tenido casos de pacientes completamente asintomáticos con pacientes completamente asintomáticos, no presentan ni dolor de cabeza, ni moquito, ni estornudo, absolutamente nada. Y pacientes que son positivos y que se realizó la prueba y un hallazgo incidental fue que salió positiva. Entonces, en estos momentos, cualquier síntoma respiratorio dado por fiebre mayor de 38 grados, dolor de cabeza,
malestar general, tos, dolor en la garganta o que una persona pierda el sabor o el olfato, es indicación de hacerse PCR para COVID-19. Claro, sí, señor. Bueno, doctor Carlos Quiñones, una pregunta, y es que una pregunta que se hacen muchas personas, en esta época a veces da temor asistir al hospital, pero ¿cómo sabe una persona cuándo debe asistir a un centro hospitalario? Perfecto. Esta persona tiene los síntomas que ya mencionó el doctor Douglas y además de eso tiene la tos y tiene dificultad para respirar. Si la persona tiene dificultad para respirar, debe consultar inmediatamente a un centro hospitalario. Es importante que hoy en día en la casa tengan una forma cómo monitorear sus signos vitales, cómo monitorear mi saturación de oxígeno, cómo saber si yo tengo una buena oxigenación, porque el tabú está en que no voy a las clínicas porque me van a pasar por COVID y luego me van a matar y los médicos van a cobrar un dinero por los diagnósticos de COVID. Eso tabú está, ese es el mito que está, que nosotros vivimos del COVID. Pero resulta y pasa que estamos en una pandemia y como dice el doctor Douglas, estamos en circulación viral y todos ahora somos sospechosos de infección por el COVID-19. Hasta que nos hagan una PCR y la PCR sea negativa, ya somos descartados de infección. Y el doctor Douglas mencionó, son muy fuertes, mucho dolor de cabeza, que no le quita el dolor de cabeza nada, que además de eso el dolor muscular, el dolor articular, puede consultar a una línea que la clínica alta complejidad tiene un call center para sus afiliados. En esa línea le pueden guiar acerca del tratamiento para ese malestar. Y además de eso, si empieza a presentar que tiene dolor en el pecho y dificultad para respirar, es importante que consulte para hacerle una radiografía de tórax o una tomografía y de esa forma identificar el compromiso pulmonar. Doctor Douglas, un punto importante y es el mayor temor que todos los tenemos, esa dificultad para respirar. Eso es, digamos, es lo más crítico cuando ya el paciente ya debe acudir a profesionales. Así es, la dificultad para respirar es directamente proporcional o va muy ligada al compromiso del pulmón, al compromiso del parénquima pulmonar. Entonces, entre mayor compromiso hay de ese tejido que conforma al pulmón, que son los alvéolos donde se produce el intercambio gaseoso, cuando hay mayor compromiso, mayor va a ser la dificultad para respirar. Y esta puede darse porque la persona está hablando y fácilmente se cansa, no es capaz de caminar unos pasos o comienza el tórax comienza a agitarse, a moverse de una manera muy rápida, lo que nosotros llamamos taquipnea o respiración rápida, porque el paciente lo que busca es garantizar de que haya una mayor entrada de aire al tratar de respirar más rápido. Eso al final lo que va a producir una fatiga, un cansancio de los músculos que son coadyuvantes de la respiración y por supuesto requieren un manejo específico, muy seguramente con unos volúmenes altos de oxígeno y en algunos casos en ventilación mecánica o con máscaras de no reinhalación para poder garantizar y poder satisfacer la cantidad de oxígeno que está entrando al organismo y que es de requerimiento, de demanda para todos los tejidos de nuestro sistema orgánico. Doctor Carlos Quiñones, ¿debe la persona enseguida dirigirse apenas tenga dificultad para respirar? ¿Cómo atenderlo en casa? ¿Y debe dirigirse enseguida al médico o primero se debe atender en casa? ¿Qué procedimiento se debe tener? Definitivamente tiene que consultar. Cuando tiene la respiración esa rápida que menciona el doctor Douglas, que comienza la persona a respirar rápidamente y
siempre siente la necesidad de oxígeno, de respirar más rápido y que se está ahogando, debe consultar inmediatamente. Pero antes decía que sería muy bueno y está a la mano de todos poder monitorear tus signos vitales. Hoy en las droguerías venden, ¿verdad?, un saturómetro, que es un aparatico que se coloca en el dedo. No te escucho. Repite el nombre, por favor. Se te fue el sonido, David. Repite el nombre del medicamento, por favor. No, no es un medicamento, es un equipo, ¿sí? Es un aparatico que se llama saturómetro. Saturómetro. Que mide la saturación de oxígeno. Es un aparatico que se pone en el dedo y ese aparatico tiene una pantallita y te muestra el porcentaje de saturación que tiene en sangre. Cuando esa saturación está por encima de 95, está bien, 96, 97, 98, los tres que estamos ahora aquí en pantalla tenemos 98 por encima. Cuando ya esa saturación está por debajo de 90, ya esa persona está presentando una hipoxemia, o sea, disminución del aporte de oxígeno en la sangre. Y en esos momentos comienza a respirar rápido y comienza a tener dificultad para respirar. Entonces es importante, cuando salga positivo, pues cualquiera de las personas que están conectadas tiene una prueba positiva, es importante tener a la mano este aparatico para ir controlándote la saturación de oxígeno. Y en la medida que él vea que su saturación esté por debajo de 90, comenzar a consultar al médico. Importante, fundamental en esta época tener esas herramientas que nos permiten cuidarnos desde casa, que nos permiten diagnosticarnos desde casa. Pero, doctor, volviendo a las preguntas, doctor Douglas, volviendo a las preguntas de las personas, empezamos a responder algunas preguntas de las personas. Nos pregunta alguien que nos acompaña, un oyente, y es: ¿las personas asintomáticas contagian? ¿Transmiten el virus? Sí, claro. Sí, una persona que no tenga síntomas tiene igual la carga viral suficiente para poder contaminar a las personas que lo rodean. Por eso nosotros hablamos de contacto estrecho. Y llámese contacto estrecho aquel contacto que es sin tapaboca por más de 15 minutos y a una distancia de menos de 1.5 o 2 metros de distancia. Entonces, si yo soy asintomático y estamos en un mismo recinto sin ningún elemento de protección, yo fácilmente puedo contagiar a las personas que están a mi alrededor. Excelente. Entonces, si uno tiene, lo recomendable es que si uno tiene contacto con una persona que resultó positivo, aislarse. Pero también nos pregunta un usuario que ¿por qué las secuelas son tan diferentes en todas las personas? Doctor Carlos Quiñones, ¿por qué las secuelas cambian? Y también la siguiente pregunta es, a la vez para el doctor Carlos Quiñones, además de por qué las secuelas son diferentes para las personas, nos pregunta un usuario, fue asintomática, pero tiene una tos desde hace un mes que le dio el virus. ¿Cómo tratar esa tos? No te escuché bien, David. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué las secuelas son diferentes en las personas? Ok. Bueno, mira, todos somos diferentes. Y yo voy a tener una respuesta diferente que a otra persona, porque mi sistema inmune es totalmente diferente. Todos somos diferentes. Mi ADN es diferente. Y yo tengo una respuesta diferente al virus. A mí no me puede dar absolutamente nada. Y eso depende de si yo tengo comorbilidades o no. Si yo tengo diabetes, si soy hipertenso, si además tengo hábito de fumar, si tengo una patología como un cáncer, si además soy obeso. Esa respuesta de esa persona que tiene esas comorbilidades al enfrentarse al virus va a ser diferente y puede tener un desenlace fatal. Puede complicarse a una patología pulmonar grave y necesitar
otras intervenciones dentro de la hospitalización e incluso en una unidad de cuidado intensivo. Por eso la respuesta sería, las secuelas son diferentes porque somos totalmente diferentes, porque yo puedo, mi sistema inmune es diferente al de ustedes y mi respuesta ante la enfermedad va a ser diferente totalmente, depende también de las comorbilidades que tengan. ¿Ok? Claro. Sí, señor. Así es. Bueno, doctor Douglas, preguntaba un espectador y es, ¿por qué tiene una secuela desde hace un mes, una tos? ¿Cómo tratar esas secuelas? Algunos quedan con tos, otros quedan con debilidad. ¿Cómo tratar esa secuela, doctor Douglas? Bueno, lo primero que hay que comenzar para responder esa pregunta es que el COVID es una enfermedad nueva y que por supuesto en este momento se cuenta con poca información respecto a las complicaciones y a las secuelas del COVID. Lo que sí tenemos claro es que como es una infección que produce una lesión a nivel del parénquima pulmonar, a nivel de los pulmones, debido a la gravedad o no de esa lesión, por supuesto, así van a ser las complicaciones. La gran mayoría de nuestros pacientes con patología respiratoria requieren de algo que se llama rehabilitación pulmonar. Es como cuando un paciente se lleva a cirugía cardíaca y después de la cirugía cardíaca se tiene que hacer una rehabilitación. Es igual a nivel pulmonar. Entonces, pueden haber complicaciones que van desde tos, cansancio, debilidad y fatiga, y todo esto va a ser progresivamente recuperable, pero con una buena rehabilitación. ¿Cómo es una buena rehabilitación, doctor Douglas? ¿Qué puede, para recuperarme la secuela, qué puedo hacer yo? ¿Cómo es una buena recuperación, recuperación, doctor Douglas? Bueno, la recuperación, la rehabilitación va encaminada a que los neumólogos, y aquí en la ciudad de Valledupar tenemos especialistas que se encargan de eso e instituciones que se encargan de todo ese proceso. Es un proceso que nuevamente llevar a ese pulmón a recuperar la capacidad residual de ese pulmón que tenía antes de la enfermedad, y si no recuperarlo al 100%, la mayor parte o el mayor porcentaje de esa capacidad que tenía ese pulmón antes de la lesión. Es como si hubiese una cicatriz. Cuando nos cortamos, nos queda una cicatriz en la piel. Imaginémonos algo así muy parecido dentro del pulmón, que es algo que se llama fibrosis pulmonar, y esa fibrosis pulmonar hay que reducirla al máximo. Y la manera de hacerla es a través de una rehabilitación que va a depender del tipo de la lesión que queda, la extensión de esa lesión que quedó a nivel pulmonar, y que por supuesto nuestros colegas los neumólogos tienen unos equipos que van y una serie de manejo y de procedimientos que van encaminados a recuperar esa capacidad pulmonar, si no al 100%, en su gran mayoría. El doctor Carlos Quiñones quería participar. Evidentemente, como dice el doctor Douglas, hay varios tipos de secuelas, las secuelas musculares. El virus tiene muchas complicaciones. Hemos tenido pacientes con inflamación del corazón, o sea, hacen una miocarditis, hacen una pericarditis. El virus ataca la coagulación de la sangre, ataca a nivel cerebral, produce trombosis cerebrales y hemorragia cerebral. A nivel articular, pues da el dolor articular que pareciera un dolor de artritis reumatoide, da dolor muscular. Entonces, en la medida de las complicaciones, hay lesiones en la piel. En la medida de las complicaciones que aparecen en un paciente diferente a otro, se debe recuperar. Ahí van a quedar limitaciones. Hemos tenido pacientes que hacen un Guillain-Barré. Un Guillain-Barré es una
debilidad de los músculos proximales de la pierna y de los brazos que no permiten que la persona camine. Y esa es la debilidad muscular que queda. ¿Eso cómo se recupera? Con terapia física. El problema pulmonar, que es la dificultad, el ahogo al caminar, la tos persistente, eso se recupera, como dice el doctor Douglas, con terapias físicas pulmonares. Entonces van donde un neumólogo, el neumólogo tiene unos equipos especializados para que esa persona comience a hacer terapias de recuperación de la capacidad vital, como dice el doctor Douglas, de ese pulmón, porque su complicación fue pulmonar y esa complicación pulmonar le llevó a una secuela que el paciente termina teniendo dificultad siempre después de la hospitalización o una tos persistente. Entonces, es recomendable, después de sufrir el COVID-19 con algunos síntomas, es recomendable hacerse revisar. Es recomendable ir donde algún especialista. Doctor Carlos Quiñones, una pregunta que hacen uno de nuestros usuarios y dice, estoy atravesando el 5º día del virus, está sufriendo de sudoración permanente y se pone helada, es decir, una baja tensión y cansancio. ¿Qué puedo hacer? La saturación es de 96-98. ¿Qué puede hacer esa persona, doctor Carlos Quiñones? Ok, terminando la pregunta inicial, cuando una persona está hospitalizada y por COVID, se hospitalizó porque ya tenía un problema respiratorio, que es lo que por lo general consultan y por lo general hospitalizamos, porque es muy poquito el porcentaje de pericarditis o endocarditis en los pacientes. Es muy bajo el porcentaje de pacientes con trombosis o hemorragia cerebral. Esa persona, cuando se va de nuestra hospitalización, nosotros le enviamos una cita ambulatoria por medicina interna y por neumología. Allá el internista en la consulta externa comienza tratamiento para rehabilitación, si era la debilidad muscular o era el problema pulmonar. Entonces el neumólogo entra a hacer, no es que a mí me dio COVID, estoy en mi casa y ahora voy a buscar un neumólogo para que me trate o me rehabilite la complicación pulmonar. Si tuviste en tu casa, nunca tuviste una complicación pulmonar, no necesitas de ninguna rehabilitación. Pero si tuviste hospitalizado y te dio una neumonía o te dio una complicación que es una insuficiencia respiratoria y tuviste que ir en la unidad de cuidado intensivo, y de ahí viene, ahí eso sí, vamos a hacerle rehabilitación pulmonar, ¿ok? No a todos los que esté hospital, no es que están en casa, me dio COVID, lo superé, voy a buscar un neumólogo particular o por la EPS para que me haga rehabilitación pulmonar. No, a ese tipo de pacientes no le vamos a hacer rehabilitación. Es al paciente que hizo la complicación. Ok, esa persona que está en el 5º día y tiene sudoraciones, el tratamiento es que todos dicen, pero yo voy a la clínica y lo único que me dan es acetaminofén. Es que es un proceso viral. Para los virus, lo que se tratan es cuando van apareciendo los síntomas. ¿Ok? Yo no puedo automedicarme en la casa comprando antibióticos porque el antibiótico no es para los virus. El antibiótico son para las bacterias. Yo no puedo entonces ahora a comenzar a tomar hierbas o X bebedizo para que me quite el malestar porque tampoco sirve para el virus. Aquí el tratamiento es dependiendo de los síntomas que va apareciendo. Si la persona que está haciendo la pregunta tiene la sudoración y tiene el malestar en el cuerpo, el tratamiento es el famoso acetaminofén o un antiinflamatorio que a ella le prefiera. ¿Cuál sería? El ibuprofeno, el acetaminofén o un nombre comercial, Doles, y tomárselo cada 8 horas para quitar los síntomas del malestar en el cuerpo, el dolor articular, incluso las sudoraciones son producto de la fiebre. Hidratarse bien y estar en reposo. Fundamental esas recomendaciones para aquellos que están sufriendo los síntomas del COVID de casa. Bueno, doctor Douglas, nos pregunta un oyente, y es que ¿cuáles son las comorbilidades más letales en el caso de una persona que sufre del COVID? ¿Cuáles son las que más causan riesgos? Excelente, es una excelente pregunta. Y
lamentablemente las personas que más resultan lesionadas o que tienen mayores complicaciones son las personas que sufren de la tensión alta o hipertensión arterial, la famosa azúcar en la sangre o diabetes mellitus, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes inmunosuprimidos por VIH o por cualquier otra enfermedad, pacientes con alguna enfermedad oncológica y pacientes que sufran de obesidad. Estas son las pacientes de que mayor riesgo o que en mayor proporción están con comorbilidades que puedan empeorar su cuadro clínico y que tengan complicaciones mayores en comparación de una persona que no tenga ninguna comorbilidad. Doctor Douglas, ¿hay alguna forma de evitar esos riesgos en el caso de alguna persona que tenga esas comorbilidades, en el sentido de alguna actividad o algún medicamento o alguna atención para evitar esos riesgos, para que no sea letal el virus? No hay ningún medicamento, no hay absolutamente nada. Lo principal es un buen control de sus cifras de tensión arterial, buen control de sus niveles de glicemia, por supuesto. El aislamiento es importante, el uso continuo de tapaboca que cubra nariz y boca, lavarse las manos constantemente y, por supuesto, evitar salir a lugares donde haya abundantes personas, donde haya muchas personas, llámese centros comerciales, mercados, o sea, evitar al máximo estar en la calle. Eso es lo único que pudiese evitar que una persona se pueda contagiar por COVID-19. Fundamental. Sí, señor. El doctor Carlos Quiñones tiene la palabra. Yo no tengo, o sea, no hay ninguna forma para evitar que una persona diabética que tenga un cáncer, como dice el doctor Douglas, que tenga hipertensión, diabetes y obeso, se infecte. No hay ninguna forma. O sea, la única vacuna que tenemos es el tapaboca, el aislamiento, evitar las aglomeraciones. Ahora, que yo soy diabético, ¿verdad? Yo tengo más riesgo de tener un desenlace diferente a uno que no es diabético. Pero en proporción, el no diabético y yo diabético nos puede dar la infección a los dos. Lo único es que yo voy a tener más riesgo de padecer una enfermedad difícil, más grave que el que no es diabético. Pero la única forma de a los dos, que no somos ni él es diabético y yo no diabético, para no infectarnos, es evitar las aglomeraciones, como dice el doctor Douglas, mantener siempre la mascarilla puesta, lavarse las manos, salir a lo estrictamente necesario para que de esa forma no nos contagiemos del virus del COVID-19. Fundamental el autocuidado en las personas con comorbilidades, fundamental que eviten las aglomeraciones, fundamental que también los hijos protejan a aquellos familiares que sufren esas comorbilidades. Pero, doctor Douglas, ¿qué pasa si cómo alimentarme? ¿Qué alimentación? ¿Hay alguna alimentación recomendada para una persona que dio positivo para COVID? ¿Alguna dieta recomendada para alguien que está atravesando el COVID? No hay ninguna dieta que en especial. Es normal continuar con su alimentación. Una buena hidratación es fundamental. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. La hidratación para todos los pacientes que tienen COVID, que han pasado, que están saliendo de su patología, fundamental la hidratación. La dieta, pues a tolerancia, pero no hay ninguna dieta en específica que nos ayude a mejorar. Solamente es lo que normalmente la persona está acostumbrada a comer. Por supuesto, comida, lo que nosotros llamamos comida sana, no nada de comida chatarra, está comiendo hamburguesas, salchipapas, ese tipo de cosas, pero sí una dieta pues balanceada en proteínas, fibra, su buena ensalada y su buena proteína. Fundamental la hidratación. Sí, señor. Doctor Carlos Quiñones. Exactamente, como dice el doctor Douglas, no hay una dieta específica. Hay mucha desinformación o información por ahí sí, en las redes, que utilizar multivitamínicos te ayuda a que no te dé el virus, que utilizar vitamina D, vitamina C,
eso te ayuda a que no te dé el virus o a que no te dé la enfermedad o a que además si te da muy suave. Pues lamento decirles que no es así. No hay ningún estudio que demuestre que la vitamina D y la vitamina C sean medicamentos que te van a evitar a que te dé la enfermedad o que además de eso te quite el riesgo de padecer una forma grave de la enfermedad. Lo que sí es importante es, lo vuelvo y repito, como dice el doctor Douglas, una dieta balanceada, estar en casa, bien aislado, con todas las medidas de autoprotección para evitar la infección y además de eso y estar pendiente a los signos de alarma como son el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, las palpitaciones y consultar a tiempo. Importante consultar a tiempo. Para nosotros que estamos aquí al frente de esta pandemia, es importante que usted, hoy que está aquí escuchándome, consulte a tiempo. Si usted está en casa, tiene la infección, está positiva, lleva 5 días de la enfermedad y comienza a presentar dificultad para respirar, comienza a presentar dolor en el pecho, consulte a tiempo. Esto hoy nos ha demostrado que unas intervenciones agresivas contra este virus reduce el riesgo de que usted se complique e incluso pierda la vida. Consultar a tiempo es importantísimo porque además de eso nos dan herramientas para nosotros para poder ayudarlo y que su desenlace con esta enfermedad sea bueno y esté en su casa. Consultar a tiempo salva vidas, pero el doctor Carlos Quiñones también tocó algo muy importante y es la cantidad de información que circula en redes sociales. Doctor Douglas, ¿ha recibido algún amigo cercano, le ha escrito, doctor, me llegó esto por WhatsApp, me llegó esta cadena por WhatsApp? Así que usted recuerde alguna cadena que usted quiera desmentir, que usted recuerde. Me llama la atención esa pregunta y nos produce algo de risa, porque sí, indiscutiblemente han llegado que la moringa, que la vitamina C, que la vitamina D, o sea, una cantidad de cosas que a diario nos llegan y nos consultan y nos preguntan porque si es cierto y definitivamente no es cierto. Hay una desinformación grande. Mucha gente comienza a utilizar antibióticos y como lo dijo ahorita el doctor Carlos Alfonso, los antibióticos son para las bacterias. Eso es tenerlo muy en cuenta. Y el COVID es un virus, entonces muy seguramente no le va a servir para nada. Lo que hace es que creamos una resistencia y muchas veces los pacientes con COVID hacen sobreinfección a una bacteria y entonces cuando vamos a utilizar los antibióticos, para nosotros el grupo de médicos que atendemos pacientes, nos es mucho más difícil porque ya esa bacteria creó una resistencia contra ese antibiótico. Entonces es fundamental que nosotros tengamos eso en cuenta y que todas las personas que nos están escuchando, como lo dijo el doctor Carlos Alfonso, consulten por cualquier síntoma que refieran, si hay un empeoramiento del cuadro clínico que hemos hablado, que es la dificultad respiratoria, la fiebre, la tos, cualquiera de estos síntomas, consulten. La clínica a la cual nosotros pertenecemos, Clínica Alta Complejidad del Caribe, tiene un call center y en ese call center tenemos médicos que pueden atender y hacer orientación a todos nuestros pacientes. Tenga o no tenga contratación con la clínica, puede llamar y le damos una orientación. Si ustedes me permiten, yo podría compartir el número de teléfono de la clínica para el call center y pueden llamar allí y una orientación, una teleconsulta, una teleorientación y por supuesto nuestros médicos pudiesen dársela. ¿Cuál es el número que las personas pueden llamar para una consulta, doctor Douglas? Claro que sí. Nuestro número es 584-7474. Voy a repetirlo. 584-7474. Ese es el número de teléfono de nuestro call center de Clínica Alta Complejidad
donde siempre va a haber un equipo de médicos atendiendo cualquier inquietud, atendiendo cualquier solicitud, y pues dependiendo de la consulta que realicen nuestros usuarios, podemos direccionarlo incluso a los servicios de urgencia de nuestra institución para ser atendidos de acuerdo a la condición clínica de ese paciente. Y evitamos de pronto estar escuchando o de pronto haciendo cosas que tal vez en vez de ayudarnos o mejorarnos, pudiesen en algún momento empeorar nuestra situación clínica. Lo fundamental es consultar a los profesionales y no creer cualquier mensaje que nos llega, porque he conocido personas que se empeoran con lo que le recomiendan y resulta peor el remedio que la enfermedad. Doctor Carlos Quiñones, quisiera preguntarle algo que nos han preguntado mucho las personas, y es los anticuerpos. ¿Qué se sabe de los anticuerpos? Aún, por lo que he leído, aún hay muchas dudas sobre los anticuerpos. ¿Quiénes los generan? ¿Quiénes no? ¿Cuánto duran? Bueno, el tema de los anticuerpos, cuando yo me enfrento a la enfermedad, me da la infección por COVID, yo tengo un sistema inmune. Ese sistema inmune es lo que me defiende contra las bacterias y contra los virus. Luego ese sistema inmune me defiende, ya pasé la enfermedad, a partir del día 15 ya no tengo ningún síntoma, ya mi cuerpo comienza a producir anticuerpos contra ese virus. Esos anticuerpos es una memoria que me queda a mi sistema inmune para cuando yo vuelva otra vez a tener en contacto con ese virus, ya mi sistema inmune lo conoce, ¿ok? Y yo no tenga no presente la enfermedad grave de ese virus, ¿ok? ¿Cuánto dura? Si yo tengo la enfermedad grave, una enfermedad moderada, que hice una infección respiratoria, que necesité hospitalización, lo que dice la literatura, los que saben, los que han estudiado esto, y que a diario leemos los artículos de revistas muy serias, dicen que estos anticuerpos demoran entre 3 y 6 meses. O sea, que yo tengo anticuerpos contra ese virus del COVID-19, no contra el COVID-20 o el 21, ojalá no salgan, pero tengo anticuerpos contra ese virus durante 3 a 6 meses. Doctor Quiñones, sí, señor. No te escuché. Y durante esos 3 o 5 meses, ¿yo me puedo volver a contagiar? ¿O qué significa esos anticuerpos que usted nos explicaba que ya el sistema los conoce ese virus? ¿Qué significa? ¿Me puedo volver a contagiar? Yo me puedo reinfectar, pero como ya tengo anticuerpos contra ese virus, no hago la enfermedad. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me vacuno? Cuando yo me vacuno, lo que estoy haciendo, colocándoles un virus atenuado o una información genética del virus o una proteína que hace parte del ADN del virus, me lo colocan en mi cuerpo a través de una vacuna y eso hace que mi sistema inmune cree anticuerpos contra ese virus. O sea que cuando yo me infecto, yo creo anticuerpos contra ese virus. Puedo presentar una infección por otra cepa de ese mismo virus, pero no de ese COVID-19. Importante lo que acaba de decir. O sea que una persona con anticuerpos de una cepa puede presentar de otra cepa diferente, pero no de la misma. Exactamente. Entonces, si una persona puede resultar positivo durante esos días, lo más probable es que sea de una cepa diferente. Exactamente. Yo incluso después de esos 6 meses de tener anticuerpos, ya no tengo anticuerpos contra ese virus, yo me puedo reinfectar. Pero es que él tenía virus el año pasado, le dio COVID y ahora le dio COVID otra vez. Ya no tenía anticuerpos contra ese virus. O sea, yo puedo reinfectarme. Y las reinfecciones se dan después de ese tiempo que te dije, donde está mi sistema inmune con esa memoria contra ese virus. Y las reinfecciones son más catastróficas que una prima infección. Doctor Douglas, justo lo que acaba de decir el doctor Carlos Quiñones, nos lo preguntaba un usuario en Facebook, ¿por qué a veces la reinfección es más dura
que la primera infección. Sí, como decía ahorita el doctor Carlos Quiñones, la cepa puede mutar, puede cambiar, y la agresividad de la segunda infección puede ser mucho mayor en comparación con la primera. Tenemos casos de pacientes que les dio COVID por primera vez y fueron completamente asintomáticos, y en la segunda infección requirieron hospitalización, incluso requirieron estar en unidades de cuidados intensivos con unos equipos que nosotros llamamos máscara de no reinhalación, que son dispositivos de alto flujo. Pero es por eso, por la cepa cambia, muta, y por supuesto su agresividad es mayor en comparación que la primera vez. Lo otro que hay que tener muy en cuenta es la carga viral. La carga viral, por supuesto, entre mayor sea la carga viral, mayor va a ser o más grave va a ser el cuadro clínico de este paciente. Dice doctor Douglas, dice una de las personas que nos sintonizan es: estoy reinfectada por COVID, está presentando dolores de cabeza constante y toma dolores cada 6 horas, pero los dolores son persistentes. ¿Es posible controlar esos dolores o es algo natural de la enfermedad? Mire, hay algo interesante. Hay algo interesante, David, y para nuestra usuaria, y el doctor Carlos ahorita comentó. El COVID es una enfermedad que ataca principalmente los pulmones. Sin embargo, eso no significa de que otros órganos puedan verse lesionados. Y tenemos casos de pacientes que consultan y debutan como si fuese un evento cerebrovascular, como si fuese un infarto, pero tras de eso tienen una infección por COVID. Entonces es importante que nuestra usuaria consulte a su entidad prestadora de servicios o consulte a una clínica donde un médico la evalúe, y de acuerdo a las características de este dolor de cabeza, de esta cefalea, y que ha venido siendo manejada, es lo que entiendo, que ha venido siendo manejada y que no mejora, pues hagan algunos estudios complementarios para diagnosticar si hay alguna otra lesión asociada a su infección por COVID. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fundamental, la revisión, fundamental consultar a los expertos. Doctor Carlos Quiñones, nos llega una pregunta de nuestros usuarios y es sobre la vacunación. Aún hay temor en algunas personas de vacunarse, pero ¿qué nos brinda el estar vacunados? Esa pregunta siempre me la hacen. Vacunarnos es la vacuna de vida. La vacuna de vida. Para nosotros como médicos, vacunarnos significa que de esta forma estamos evitando tener la presentación grave de la enfermedad. El que usted, usuario, se vacune, le permite a usted tener anticuerpos contra ese virus, y además de eso le da un porcentaje que no le dé la forma grave de la enfermedad. Y si no le da la forma grave de la enfermedad, van a haber menos pacientes en las clínicas, menos pacientes en la unidad de cuidado intensivo y menos pacientes que tengan un desenlace fatal. Entonces, tenemos que vacunarnos. Sáquense ese mito de la cabeza que es un chip, que te están colocando un chip, que es una información, X y X cadenas que he visto en el WhatsApp. La vacuna es una vacuna de vida que todos tenemos que colocarnos, que los adultos tienen que colocársela, porque miren lo que estaba pasando. En la primera ola el año pasado, ¿quiénes estaban presentando la forma grave de la enfermedad? Los adultos. Y hoy, ¿quiénes están consultando? Y hoy, ¿quiénes tengo yo en proporción en la unidad de cuidado intensivo? Tengo aproximadamente unos 100 pacientes en unidad de cuidado intensivo. Estoy a cargo de 3 unidades de cuidado intensivo. Y si sumamos todas las 3 unidades de cuidado intensivo, dan más o menos 100 pacientes. Y de esos 100 pacientes, el mayor porcentaje son los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? No te escuché.
Preocupante. Exacto. Y los jóvenes con una presentación grave de la enfermedad, se están muriendo los jóvenes, porque los jóvenes están en la calle, porque los jóvenes creen que por ser joven no van a presentar la enfermedad pulmonar o no van a presentar la forma grave de la enfermedad y no consultan a tiempo, y además al no consultar a tiempo hacen la parte pulmonar, llegan aquí a la clínica, nos toca que actuar sobre ellos, entubarlos, llevarlos a la unidad de cuidado intensivo, hacer maniobras, ¿verdad?, en la ventilación mecánica para que estos jóvenes salgan de aquí con vida, y resulta que hoy los jóvenes se están muriendo. Y los jóvenes se están muriendo porque están en la calle, porque no se están protegiendo, y además de eso están contagiando a sus papás. Y tengo aquí hospitalizado familias enteras, que se murió la mamá, que se murió el papá, ahora está el hermano, está el tío, hospitalizaron en la unidad de cuidado intensivo. El llamado es a cuidarse, a colocarse la mascarilla, evitar las aglomeraciones, evitar estar en la calle, salir a lo estrictamente necesario, porque los jóvenes están muriendo de COVID. Fundamental entender que a menos de que estemos vacunados, nadie, no importa la edad, está a salvo de sufrir la letalidad del virus. Doctor Douglas, ninguno está a salvo, no importa la edad, todos estamos en riesgo. Así es, eso es lo que tenemos que, y una de las conclusiones que deben de quedar de esta charla, y es que no importa la edad, no importa el sexo, no importa las comorbilidades, lo que importa es el autocuidado, es lo único que debe de importar. Y como decía el doctor Carlos Alfonso, mientras que no tengamos necesidad de estar en la calle, no hay posibilidad de contagiarnos, o por lo menos si la hay, es muy baja. El distanciamiento social, usar los elementos de protección personal, los famosos EPP, que es la mascarilla, lavarse las manos, usar alcohol y mantener la distancia siempre, es lo que va a prevenir que el virus siga propagándose. Y es lo que nosotros hoy como médicos queremos compartir con todos. O sea, todo este esfuerzo de nosotros como médicos, todo este sacrificio que hacemos, incluso también de dejar nuestras propias familias, aislarnos nosotros en la gran mayoría de las ocasiones, porque también estamos en riesgo de contagiar a nuestros seres queridos, es lo que nosotros queremos hacer la invitación a la ciudadanía en general, que nos cuidemos, que cuiden a su familia, que cuiden a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, que cuiden a sus abuelos. Y la única manera de hacerlo es lo que nos acaba de decir el doctor Quiñones. Tal vez el doctor Quiñones es una de las personas que más ha manejado pacientes con COVID en unidades de cuidados intensivos, y aquí en nuestra institución que hicimos una ampliación a 117 camas de unidad de cuidados intensivos solo para pacientes COVID, y él atiende varias de estas unidades. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. Creo que tiene toda la autoridad moral, y nosotros desde la dirección médica de esta clínica, que hemos manejado una gran proporción de pacientes con patología pulmonar, creemos que el mayor éxito de todo esto es el autocuidado, aislarse y cumplir con todas las medidas de protección personal, no solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean, nuestra familia y el resto de amigos y seres queridos. Fundamental el autocuidado. Ya para ir cerrando, doctor Carlos Quiñones, nos pregunta un usuario, y es, ¿cuándo? Pregunta que su madre, mayor de edad, tiene unas comorbilidades. ¿Se puede vacunar? ¿Cuándo vacunarse y cuándo no? A pesar de alguna, por ejemplo, preguntaba habla de que su madre es diabética. ¿Se puede vacunar o si tiene alguna otra comorbilidad? El ser diabético, el ser hipertenso, el tener cualquier otra enfermedad no te contraindica vacunarte. La única contraindicación absoluta, o sea, hay una contraindicación, no te vacunes,
es que estés con la sintomatología de COVID. Si tienes fiebre, si tienes tos, no te vas a colocar la vacuna. Si te dio COVID y estás pasando el COVID, ya tienes 20 días de haberte dado COVID, no te vas a vacunar. Tienes que esperar mínimo 6 meses para después colocarte la vacuna. Si te colocas la vacuna teniendo COVID, el riesgo, teniendo síntomas, tengo tos, tengo fiebre, me ponen la vacuna, tienes el riesgo de presentar una forma grave de la enfermedad. ¿Qué ibas a decir? O sea que una persona debe esperar ¿cuánto después que le dio COVID para vacunarse? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. Fundamental esto, esperar 6 meses después de salir, de superar el COVID para vacunarse. Exacto. Recuérdate que el tiempo que te dije que los anticuerpos, lo máximo que tenemos de anticuerpos son entre 3 a 6 meses. Si presentaste la forma grave de la enfermedad o presentaste la forma asintomática. Hay literaturas que dicen que entre 3 y 6 meses. La Sociedad Colombiana de Infectología está orientando a que deben ser 6 meses después de haber cursado la forma grave del COVID-19. Fundamental esa información. Bueno, para irnos, una última recomendación, doctor Douglas Amaya, a todas las personas, usted que conoce lo letal que es el virus, ¿y qué le recomendaría usted a las personas? Bueno, lo que hemos dicho en todo este tiempo es el aislamiento. Lo principal es mantenerse aislado, salir solamente si es necesario y en la eventualidad de salir porque hay que hacer mercado, utilizar la mascarilla que cubra la nariz y la boca, lavarse las manos constantemente, usar alcohol cada vez que utilicemos o que toquemos una superficie, sobre todo en los supermercados, en los bancos, en los centros comerciales, en cualquier parte donde sea necesario salir. Y una vez regresemos a la casa, es importante quitarse toda esa vestimenta y lavarse con abundante agua y jabón. Es lo importante. Y en esos sitios mantener siempre una distancia entre 1.5 y 2 metros. Hemos visto en los supermercados la gente muy pegada haciendo la cola para cancelar, para llegar a las cajas. En ese intervalo de tiempo, en ese instante, puede contagiarse perfectamente cualquier persona. Entonces, estamos en la caja pagando un recibo, pagando el supermercado, 1.5 metros a 2 metros de distancia de una persona a la otra y evitar salir al máximo. No salir varias personas de la misma familia, sino una sola persona a hacer las labores que requieren. Muchas gracias, doctor Douglas. Una última pregunta, doctor Carlos Quiñones, ya para despedirnos. Recomendado, entonces, ¿cómo hace una persona para evitar el riesgo de vacunarse, por ejemplo, siendo asintomática? ¿Qué se recomienda a la persona para estar segura de que no tiene el COVID a la hora de vacunarse? Si tiene síntomas, tiene que hacerse la PCR primero. ¿Ok? Tiene que hacerse la PCR y demostrar que está negativo. Si yo estuve en contacto con alguien que es positivo de mi familia, de mi núcleo familiar, y estuve, como dice el doctor Douglas, a menos de 1.5 metros, o sea, más o menos la distancia del brazo, a 1.5 metros, 2 metros, y el tiempo que duré compartiendo con esa persona en ese ambiente fue más de 15 minutos, yo soy sospechoso de tener la infección, yo debo tener en cuenta eso. Es que a mi tío salió positivo y yo me voy a poner la vacuna hoy. Yo probablemente tenga la infección. Aunque no tenga síntomas, probablemente tenga la infección. Mejor me hago una prueba de PCR o una prueba rápida para diagnosticar la infección. Las pruebas rápidas, que son los antígenos, tienen una sensibilidad del 90 al 80%, o sea que también es buena para hacer el diagnóstico. Claro que el gol estándar, el diagnóstico es la PCR, que es el hisopado nasal. Me hago la prueba, estoy negativo, me vacuno. Si no tengo esta claridad, hemos tenido pacientes, incluso muy cercanos, que se han vacunado y luego vienen y dicen, pero es que la vacuna lo que me hizo fue enfermarme. No, tú tenías incubado el virus,
tenías en tu cuerpo el virus. Y al colocarte la vacuna, que la vacuna es un virus, pero es un virus atenuado como las demás vacunas que me han puesto. En lo largo de tu vida te han puesto vacunas contra varios virus y son virus que le hacen una formación, un cambio en su genética que te lo ponen en el cuerpo para que haga unos anticuerpos. A lo largo de la vida te lo han colocado para la influenza. Eso es lo mismo que está pasando con la vacuna contra el virus del COVID-19. Si yo me la coloco, yo tengo el riesgo de que me dé la infección y no fue por la vacuna, sino que ya tenías el virus y eso desencadenó que te diera la infección. Para terminar, es importante entonces las medidas que dice el doctor Douglas. Yo no soy, esto que voy a decir no va en contra de ningún pensamiento político, no hago parte de ningún pensamiento político, ni afines políticos. La vida está por encima de todo. Yo tengo derecho a protestar, pero además de eso tengo un deber de cuidar la vida de los demás. Y esta forma que están haciendo de protestar en medio de la pandemia, sin elementos de protección, lo que está haciendo es que hoy tengamos más números de pacientes contagiados, de usuarios contagiados, y además de eso, más números de estas personas contagiadas en las unidades de cuidado intensivo. Si lo vas a hacer, tiene que ser de una forma segura, de una forma, como estamos diciendo, no evitar las aglomeraciones, siempre la mascarilla. Si yo tengo la mascarilla puesta, pero tú no la tienes, tú te puedes infectar. Porque por el tapabocas puede pasar incluso el virus. Pero si yo tengo el tapabocas y tú lo tienes, tenemos un 100% de estar seguro que nos vamos a contagiar. Entonces, lo vemos en la calle, el muchacho con el tapabocas aquí abajo en la barbilla, protestando, y esa persona puede venir mañana a la clínica infectada. Entonces, vuelvo y repito, no estoy en contra de eso. La vida prima ante todo, y sí es importante que lo hagan de una forma segura, de una forma que además cuiden a su familia, porque ustedes luego van a sus casas, llevan el virus y ya está papá y ya está mamá, que se pueden contagiar. Fundamental ese punto. Bueno, doctor Douglas, doctor Carlos Quiñones, le agradecemos su tiempo. También agradecemos a cada uno de los usuarios que se conectaron. Esperamos que se hayan resuelto todas sus dudas. Esta es la idea, hablar con los expertos siempre, consultar a los expertos. No coma cuento, consulte al experto, acérquese al profesional. Muchas gracias, doctores, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Una feliz noche. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.